Padre, te pedimos, Señor, que bendigas esta noche lo que hemos de hacer. Bendice a todos los necesitados, a nuestros enfermos. Pon tu mano de sanidad sobre ellos. Todas las necesidades sean resueltas de acuerdo a tu poder y de acuerdo a la fe. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo recibimos. Amén y amén. Vamos a leer 2 Timoteo. Vamos a estudiar algo, los dos tiempos de la salvación. Los dos tiempos, las dos etapas de la salvación. Sería si le vamos a poner un tema al estudio de esta noche. Leemos en el capítulo 1, verso 9, voy a leer el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Usted podrá notar que estamos hablando de la revelación evangélica. Usted sabe, hermano, que si nosotros hemos sido receptores de una revelación para conocer a Cristo, pues no habrá otra forma. Si no, otra forma la hubiera empleado también el Señor para salvar. Pero no salva a nadie por intelecto ni por mérito. Entonces tiene que haber una revelación. Pero lo que a mí me interesa marcar es que dice que nos salvó y nos llamó antes de los tiempos de los siglos. Ahora, ¿cómo es posible que nos haya salvado y llamado y que la gracia nos fue dada antes de los tiempos de los siglos? No cabe en la mente natural, no cabe en la mente humana el hecho de que haya gracia dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso quiere decir que entonces Cristo, nuestro Señor, estuvo preparándose antes de los siglos para una ocasión como la que aquí se marca, dar salvación. Fíjese que está hablándose antes de haber caído el hombre. Entonces, por supuesto que la caída del hombre no fue algo sorpresivo para Dios. La caída del hombre estaba prevista, porque luego que dice que entonces está preparando una salvación con un llamamiento santo, sin tomar en cuenta las obras humanas, y entonces dio la gracia, o sea, el indulto, el favor, el perdón, lo dio antes de los siglos en Cristo. Entonces ya el Señor estaba siendo preparado para venir a su tiempo a derramar su sangre y pagar el precio. O sea que el Calvario no es tampoco un plan improvisado. El Calvario no es tampoco una visitación del Señor para ver qué pasaba con el hombre, sino es un asunto perfectamente planeado. El hombre cayó y al caer atrajo la muerte, definitivamente condenado. No había esperanza. Por eso se planeó que al caer el hombre tendría que haber una gracia y no una imposición de tareas para salvación. Dice qué cosa hubiera sido si al saberse la caída del hombre se impone una pena al hombre para que se restaure. Por ejemplo, la ley de Dios ponía penas, ejecuciones, apedreamientos, demandas
para cumplir con lo que la ley decía. Pero si nos hubieran aplicado la ley desde antes, no hubiéramos tenido más que sacar una tarea, pero entonces se nos hubiera concedido no perdón, sino que se nos hubiera concedido una atribución ganada. Lo que se expresa es que el hombre podía entonces haber ganado su salvación, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero en el mensaje del domingo en la noche decíamos que nadie, ninguno de los humanos, en ninguna época se ha salvado sino por el indulto de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? O sea, el perdón. Y siempre nos hemos preguntado, ¿qué es el perdón? Por supuesto que el perdón no es declararnos inocentes. El perdón es declararnos culpables, que reconozcamos nuestra culpabilidad y que aceptemos el perdón. Pero el perdón es favor inmerecido, condonar una deuda. Ese es el perdón. ¿De qué manera va a haber perdón si no hay culpa? Y aquí la culpabilidad del hombre fue manifiesta. Todos destituidos de la gloria, todos, judíos, gentiles, quien fuera. No se toma en cuenta méritos humanos, razas, ninguna otra cosa. Sencillamente se decretó culpables, todos, dice Romano. Pero Cristo estaba preparado desde antes. ¿Para qué? Para venir a juzgar, no tanto eso, viene a juzgar, porque viene a juzgar. En su segunda venida viene a juzgar. Pero vino antes, en su primera venida, para arreglar el problema del pecado. Arreglar el problema del pecado. Es definitivo, que, hermano, que entonces nadie se va a salvar, sino en el arreglo que Cristo hizo cuando vino la primera vez. Por eso todo el mundo debiera estar interesado en averiguar qué fue lo que Cristo hizo, qué es lo que quiere, cuál es su testamento de herencia, qué es lo que el hombre tiene que hacer. Allá en los días del Señor, visitando la tierra, poco más adelante, le preguntaron a Pablo o a alguno de los ministros, ¿y qué tenemos que hacer? Dijeron los hombres, para salvarnos. ¿Qué obras tenemos que hacer? Esa es la mentalidad humana. Solo díganme qué tengo yo que hacer y lo voy a cumplir. Si es una penitencia, la voy a hacer. Y la respuesta en esa ocasión fue, esta es la obra de Dios, no las obras humanas. No. Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él envió. Es una obra, pues. El que no cree en esa obra, ¿qué importa que haga o que no haga? Se pierde. Amén. ¿Cuántos creen eso? Tiene que averiguar el hombre, entonces, qué es lo que tiene que hacer. Por eso me extraña que haya gente, y es el peligro más grande, la indiferencia. Gente que no se determina y es indiferente totalmente, no averigua, no tiene tiempo, no tiene interés de ninguna especie, y él no busca lo que Dios quiere que averigüe. Por eso es dichoso aquel como Simeón, que anhela conocer al Salvador antes de morir. Y él lo conoció antes de morir. Ahora dice, ya me puedo ir. Entonces quiere decir, hermano, que es prohibido morirse antes de conocer a Cristo. O se lo va a llevar la eternidad de perdición. ¿Cuánta gente en el mundo cree usted que está interesada en saber quién es Cristo? Sobre todo ahora, ¿verdad? Que hay tantas doctrinas confusas, tantos redentores que se autonombran redentores. Pero viene el Señor
Dios, el Padre, y nos declara aquí que iba a ser un llamamiento a santidad al hombre. Pero el hombre perdido, el hombre caído, un llamamiento de santidad que no toma en cuenta las obras, que le iba a dar la gracia y que Cristo era el que antes de los tiempos eternos estaba preparado para eso. Ahora que se habla mucho de que no todos conocen a Cristo, que no todos saben de Cristo, pero si esto desde los tiempos eternos se estaba preparando, de alguna manera el Señor Dios iba a darlo a conocer, y lo dio a conocer a través del Antiguo Testamento, y luego viene Cristo y lo da a conocer en persona. Y luego el Señor se va a los cielos y da a conocer por medio de sus discípulos, testigos, lo que Él es. De tal modo que no hay excusa de ninguna forma. Sería, hermano, que el Señor solo a un sector le dio la posibilidad. No, no es así, es a todos. Pero no todos reciben la gracia. Hay quienes la rechazan. Y dice en el verso 10, pero ahora ha sido manifestado este evangelio, esta buena nueva, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que vino a quitar la muerte y nos dio la vida y la inmortalidad. Note que son tres cosas. Primero, muertos. Y alguien dijo por ahí que no solamente son muertos los que están en los sepulcros, porque se recuerda usted que dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Desde luego no está hablando de entre los cadáveres, está hablando de los muertos espiritualmente. Y luego dice también el Señor, cuando aquel que le quería seguir le dice: deja que vaya a enterrar a mi padre. ¿Qué le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces está hablando de dos clases: los muertos espiritualmente, que entierran a los cadáveres de los que se mueren. Entonces estamos en medio de un mundo de muerte, todos lo sabemos. Estamos en medio de un mundo que trasuda muerte, pero esa muerte la quitó, dice Jesucristo. Y luego, quitando la muerte, nos sacó a luz la vida. Pero note usted, hermano, que no está hablando todavía de la eternidad. Eso lo dice más adelante. Pero dice, primero nos sacó de la muerte y nos sacó a la vida. Son dos estados aquí, en la tierra. Así como hay muertos y hay vivos en la tierra, me refiero espiritualmente, así el Señor dice que está trasladando gente de la muerte a esa clase de vida. Pero yo quiero que note, esa clase de vida no es la eternidad, allá en el cielo o en el nuevo mundo, sino la nueva vida es ahora. Cristo vino entonces para sacar de la muerte a todo hombre, a todo pecador. Ahora, hermano, ustedes leen la Escritura. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas. Me parece que es vamos a ver, buscámoslo acá en Colosenses o Filipenses. Colosenses, ¿verdad? Hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Vamos a verlo. Aquí está en el 1:13. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esa es muerte. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Oiga bien, nos ha trasladado ya. Por supuesto que no está hablando del reino ya visible, porque todavía no ha llegado. Entonces, ¿cuál es ese traslado? Ese es el énfasis que quiero hacer en este estudio. Los dos tiempos, fíjese. El tiempo dentro del tiempo y luego la eternidad.
cambio dentro del tiempo está en estas dos palabras que acabo de leer, cuando dice, nos ha sacado de la muerte, en Timoteo, y nos sacó a la luz de la vida. Bueno, ese traslado, que no lo debemos imaginar solo futuro, no presente, debe ser una realidad en nosotros, no que nos va a trasladar. Ese es el gran problema de mucha gente que quiere hacer del Evangelio una religión de ritos y de ceremonias, que no tiene traslado. Eso no tiene traslado. Un acto religioso no tiene traslado de las tinieblas a la luz. El que va a ser trasladado ahora de las tinieblas a la luz es aquel que ha nacido del Espíritu. Ah, me dirá usted, pero es que no estamos en luz todavía, en vida abundante. Eso ya no es culpa del plan. Eso es culpa de la gente que está en el plan. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conversión de este plano al otro plano. Sería como poner un muerto con un vivo. La diferencia es evidente. El uno se mueve, el otro no se mueve, el uno respira, el otro no respira. Entonces, si hemos sido trasladados en el tiempo todavía, ahora que no ha llegado la eternidad, donde no se marca el tiempo, si hemos sido trasladados, deben haber evidencias. Por ejemplo, el pecado. El que ha sido trasladado al reino del amado Hijo, no debieran haber tinieblas de pecado. Sin embargo, todavía se ven. Todavía hay ráfagas de pecado. Porque no es impecable el que está trasladado. Solo está trasladado todavía en la regeneración que va a sufrir. Entonces el pecado, allá en la muerte, era parte natural. Era lo que tenía que evidenciar. Hedor de muerte natural, la muerte. Pero al ser trasladado al reino del amado Hijo y tener la vida abundante, léase entre paréntesis, abundante, desaparece la característica de la muerte. Entonces, esta persona tiene un cambio tan radical como sea su entrega. Ya no debieran haber tinieblas, pero hay. Ya no se debiera de pecar, pero se peca. Ya no se debiera de ofender a Dios, pero se ofende en el reino del amado Hijo, inclusive. Ya no se debiera desobedecer, pero se desobedece. ¿Qué se está esperando entonces? Se está esperando el otro sesgo del plan, que es la inmortalidad por el Evangelio. Estoy leyendo el verso 10. Bueno, vamos a ver. Entonces, plan preparado de antemano, verso 9. Verso 10. Evidenciado ahora. ¿Para qué? Para trasladar de la muerte a la vida espiritual al que fue engendrado. Ahora, ¿por qué se peca? Sería la pregunta. Se peca porque el traslado al reino del amado Hijo, la intensidad de vida, la luz de la vida que va a haber ahí, va a depender de la entrega de nosotros. Entonces, por eso es que van a ver en el reino del amado Hijo actualmente. Estoy hablando del reino trasladado ya, no al que nos van a trasladar después. En el que nos van a trasladar después no hay problema, ahí olvídese, es ahora. Bueno, entonces vamos a encontrar en este reino del amado Hijo, vamos a encontrar niños en Cristo, vamos a encontrar estancados en Cristo, vamos a encontrar, más que más le digo, vamos a encontrar gente desplomada, gente decepcionada, desilusionada, frustrada, de todo eso, en el reino actual. Usted los encuentra por montones. Pero, ¿cuál es la razón? Si hemos sido trasladados al reino ya del amado Hijo. Pero usted sabe que en el reino, en los reinos, hay obedientes y desobedientes. Por eso dice Pablo, cuando estabais allá, dice,
en el reino de las tinieblas. Allá el patrón era otro, ¿no? Dice, obedecíais a ese señor que tenía. Y le dábamos todos nuestros miembros al pecado. Así dice. Y nos utilizaba. Bueno, ¿qué más le digo? Y nos esclavizaba. ¿Cuántos se recuerdan de ese tiempo? Esclavos. ¿Pero qué pasó? Que nos trasladaron al reino del otro rey, del verdadero rey. ¿Pero qué pasa en el reino del verdadero rey? Que también ahí, como no somos obligados, como en el reino anterior, somos aquí esclavos por amor, voluntarios. Dice que aquel era un esclavo que lo arrastraba el diablo y lo hacía que hiciera todo lo que él decía. Pero en este nuevo reino, ¿qué clase de esclavitud? Fíjese, como es voluntaria, el rey ruega, le dice al que ya es su esclavo, pero voluntario, te ruego que por las misericordias de Dios hagas esto y esto, te ruego. Mire qué clase de esclavo. ¡Aleluya! Pero note usted que en esta esclavitud voluntaria nosotros podemos retraernos, no somos tan esclavos. Yo he dicho algunas veces, pues ojalá fuéramos esclavos de una vez, que nos cogieran así y que ya no tuviéramos voluntad. Pero el Señor se complace en este reino, porque dice que todo el pueblo que está con Él debe ser voluntario. Se complace que cada día le demos, le otorguemos nuestra voluntad. Dijo alguien pensando en esto, allá en los tiempos del reino de las tinieblas con el diablo le daba a uno un pedacito del corazón y se lo cogía todo. Ahora le das tú al Señor un poquito de tu corazón y te lo rechaza, que lo quiere todo, pero que se lo des, porque te lo podría quitar, pero te pide que se lo des. Dame, hijo mío, tu corazón. Él lo podría arrancar. Gloria a Dios. Él podría arrancarlo. En vez de decir, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. En vez de decir eso, te diría, te lo quito. Pero es rey, ¿no? Pero es un rey benévolo, hermano. A ver, eso sí, te advierte que si no haces como él dice, en su reino van a haber consecuencias. Afortunadamente las consecuencias en el reino del amado Hijo, ahora, son temporales. Te castiga, te corrige, no te está corrigiendo todo el tiempo, ni te está castigando todo el tiempo, temporal. Estados temporales de corrección. Gracias a Dios que eso es así. Si no, moriríamos nosotros inmediatamente que pecáramos, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar cuando nos trasladen a la inmortalidad? Ahí la cosa ya es diferente. Ya en la inmortalidad, en la eternidad. Y cuando habla aquí de inmortalidad está hablando de los salvos. Pero usted sabe que van a haber miles de personas que van a ir a la inmortalidad de muerte. Inmortalidad de muerte. Mire, parece una incongruencia. Porque muertos eternos, existenciales, pero muertos. En cambio nosotros seríamos vivos. Hasta en la resurrección se va a ver la diferencia. Usted sabe que no se le habla en la resurrección de los muertos espirituales, no se habla nunca de transformación gloriosa de sus cuerpos. Siempre se habla, ni se describe nada, se van a levantar y van a ser juzgados. Pero como no ha habido una renovación de vida, no ha habido
robustecimiento espiritual adentro de estas personas. ¿Cómo se irán a levantar? Si el que levanta a los muertos en Cristo es el Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y quién va a levantar a los muertos sin Cristo? Los van a sacar al tribunal final. Los van a llevar con sus pecados, con sus deseos carnales. Los van a llevar porque no ha habido engendramiento del Espíritu ahí. Entonces lo que es nacido de la carne, carne es. Por eso se necesita ese traslado antes. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese traslado? Bueno, una pregunta, hermano, que estamos aquí en un estudio. Qué bueno que tiene tanta gente siempre. Hermanos, ¿ya sintieron el traslado? ¿Sintió usted diferencia entre el reino aquel y este? Amén. ¿Y cuánto irá a durar este? Bueno, así como estamos ahora, no es eternamente. Eternamente, dijo el hermano, y tiene razón, va a ser reino eterno. Pero el traslado todavía no se ha efectuado. Por eso leí los tres. Miren. Muerte, quitó la muerte, verso 10. 2 Timoteo 1. Quitó la muerte, punto. Sacó a luz la vida. Leyendo Colosenses que leíamos, hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo y tenemos redención. Es que es muy interesante que nosotros veamos, hermano, que aunque no nos portamos como debiéramos portarnos en el reino de la luz, de todas maneras, nosotros ya estamos habiendo alcanzado redención. Aquí lo dice en Colosenses. Voy a volverlo a leer porque es muy claro, hermano. Mire cómo dice en el capítulo 1 de Colosenses. Vamos a ver ahí, este es un estudio, no es un sermón, así que analícelo conmigo. Dice el verso 7, desde el 11, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, esa es la vida abundante, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, no nosotros, sino Él, para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. No está hablando que nos va a trasladar, nos ha trasladado y ya. ¿Y en quién tenemos? No tendremos. Tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Amén. Nota, ya estamos perdonados, ya estamos redimidos, pero falta que se haga efectivo el proceso. Pero Él se va a encargar, dice, de hacernos aptos. Ah, hermano, ¿qué escuela en la tierra cristiana hará aptos a los que van a ser trasladados? Ninguna. ¿Qué iglesia hará aptos a los que van a ser trasladados? Ninguna. El que los va a hacer aptos se llama Dios Padre. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Si tú ya creíste en el Hijo, que estaba preparado desde antes de los siglos, ya el Padre se hace cargo de hacerte apto porque te trasladó. Eso quiere decir que no nos traslada aptos. Yo digo en el reino temporal de ahora, cuando conocimos a Cristo no estábamos aptos. Poco a poco madurando, hasta que Él nos haga aptos. Pero ya nos trasladó. El problema, hermano, es que tiene dos planos. Fíjese bien. Nos trasladó espiritualmente al estado nuevo, pero en la misma tierra vieja. Ahí está el problema. El problema está en que nosotros vamos en la dirección de la tierra nueva y ya estamos en la tierra vieja, y todos los de la tierra vieja van en vía contraria.
Y ahí venimos unos cuantos en la vía de la tierra nueva y nos vamos en el camino y no concuerdan nuestras ideas, y porque ellos van para allá y nosotros vamos para allá. Ahí está el problema. Más bien debiera entenderse, nos ha trasladado potencialmente, pero nos está pasando según la madurez al disfrute de la nueva vida. Esto es evidente. Nadie me puede asegurar que disfruta de la vida abundante si no madura. Y pueden haber niños que tienen la misma herencia que nosotros. Niños espirituales me refiero. Pero no la disfrutan aquí. Porque dice que el que es niño, aunque es dueño de todo, por ser niño le ponen tutores, esperan que madure, no puede pedir, no puede tomar nada, sino que lo tiene que solicitar para ver si se lo dan, y es de él, la herencia. Entonces vale la pena, quizá el estudio de esta noche iría dirigido a que vale la pena madurar. Porque ese traslado lo va a hacer entonces usted efectivo acá. ¿Cree usted eso? A ver cuántos creen eso. Bueno, otra vez conjuguemos los tiempos estos de 2 Timoteo. Ahora se ha manifestado Cristo, no solo para salvarnos, porque de una vez le llama nuestro Salvador, la aparición de nuestro Salvador, sino que dice, quitó la muerte, se acabó la muerte. Ahora, ¿tienes vida? Porque Cristo de una vez lo anunció, nuestro Señor dijo, yo vengo para que tengan vida abundante. No dijo vida nada más. Vida es que nos sopló su espíritu, vida. Pero vida abundante es otra cosa. Vida abundante es la cantidad que de esa vida de engendramiento vamos a disfrutar acá. Yo no creo que haya vida escasa en la eternidad. Va a haber vida abundante, aunque con los distintos géneros, distintos rangos, pero va a haber vida abundante. En cambio, acá la vida abundante está en tus manos. La puedes desperdiciar, la puedes mantener, la puedes estancar, etc. Y por eso se encuentra dentro de la población cristiana gente que no disfruta. Si no disfruta ni cuando está sano, mucho menos cuando está enfermo. Cuando está sano anda amargado, ¿cómo será cuando se enferma? Tiene medios económicos, anda aburrido, hermano. ¿Qué será cuando no los tenga? Por eso el Señor tuvo que decir es que la vida del hombre no consiste en lo que tiene, sino en esto que estamos hablando acá. ¡Aleluya! Muy bien. Entonces, dado que esto es verdad, retengamos las palabras que nos han sido dadas de parte del Señor por sus apóstoles, por sus ministros. Guardemos el depósito, verso 14, 1:14 de 2 Timoteo. Guardemos el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No podría jamás el Señor pedir que guardáramos el depósito nosotros. Lo perderíamos. Yo siempre me he puesto a pensar, si me dejan a mí la salvación 5 minutos, en 2 minutos la pierdo. No llego ni a los 5, hermano. Gracias a Dios que no me la dieron a que yo la guardara, sino a que dejara que el Espíritu que mora en mí y que mora en usted lo guarde. Aleluya. Gloria a Dios. Levanten la mano los que creen que tienen al Espíritu Santo morando en ellos. Levanten la mano, bien alta. ¡Oh, qué bueno! Pues Él es el que les va a guardar el depósito. Siempre que usted se lo encomiende, mire cómo dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice Pablo. En la fe, en el amor, guarda el buen depósito. Pero dice, por el Espíritu Santo,
que mora en vosotros. El gran fracaso del hombre es, esto lo voy a guardar yo, esto lo voy a hacer yo, mi voluntad, yo soy muy equilibrado, yo soy... No. Pidámosle mejor auxilio en nuestras debilidades y que las tenemos, ¿verdad? Para que Él nos auxilie y guarde el depósito. Ya se puede imaginar si el Espíritu Santo va a guardar el depósito, si es Dios Espíritu, ¿quién le puede quitar ese depósito? Pero nosotros somos los que tenemos que dar la vía para que haya, hermanos amados y hermanas, antes de que nos vayamos a la inmortalidad, cuando nuestros cuerpos sean inmortales, tenemos que haber disfrutado de este viaje, de este traslado, de un reino tenebroso, horroroso, horrible, a un reino de luz. Amén. Un aplauso al Señor. Fuerte. Fuerte. Vamos a dejar ahí para ver si tiene usted alguna pregunta, porque hay preguntas siempre. Alguno me dijo por ahí mientras viene la primera pregunta, no sé si ya tienen. Bueno, pero alguien me dijo, de todos modos, me dijo que él no había sentido ningún traslado. Pues lo siento mucho, porque entonces a lo mejor no lo trasladaron. Dice la primera pregunta, ¿qué es el buen depósito? Es todo lo que te dejó el Señor, que es la simiente de vida, o sea, la simiente nueva, la semilla de Dios, el punto divino, que es inmortal, increado, que Dios te dejó adentro, te dejó la vida nueva en Cristo, pero eso lo va a cuidar el Espíritu Santo. Ese es el buen depósito, porque hay depósito adentro todavía de lo que tiene que ser expulsado. No vas a guardar eso mejor si se va de una vez, ¿verdad? Pero eso va a ser quitado hasta el traslado a la inmortalidad. Ahora estamos en esta ambigüedad. El buen depósito es ¿cómo es que dice allá en Juan que la simiente que se puso en nosotros no peca? ¿De acuerdo? Hay un verso que dice, 1 Juan 5, por ahí está, 1 Juan 5, 18, dice que hay un depósito, hay algo en nosotros que no peca, adentro de nosotros. Ese es el buen depósito, que hay que guardarlo ahí, que no se vaya como dijéramos, a evidenciar la otra parte. Vamos a ver si lo encuentro. Dice, ¿sí? Sabemos que todo el que ha nacido de Dios, oiga eso, no peca, sino aquel que nació de Dios, Dios le guarda y el maligno no lo toca. Ahí está, mire. Le guarda en esa nueva vida que tiene adentro. Esa nueva vida no va hacia el pecado. Por eso el que ha sido trasladado tiene que sentir que ya no anhela el pecado. Ya no lo anhela, ya no se goza en el pecado. El pecado ya no lo obliga, aunque él puede ser alcanzado por sus debilidades. Pero ya no lo obliga, es decir, aquella persona que fue trasladada, que fue alcanzada por el pecado, no se goza en el pecado, ni un segundo. Cayó en el pecado y desde ese momento empieza a ver cómo flota a que le perdone. Es decir, no aguanta eso ahí. Si alguien lo aguanta ahí, le da vueltas y lo acaricia y se ríe, hasta cuando da testimonio como que se goza más en lo que pecó que en lo que le quitaron, ¿verdad? Ese no tiene evidencias de la nueva vida. Hermano, dice otra pregunta, ¿cómo puedo saber que el Espíritu Santo mora en mí? El Espíritu Santo se da a los que creen, dice, es el Espíritu Santo que había de darse a los que creyesen en Él con ríos de agua viva. Nota, yo no sé
¿cómo se podría dejar de sentir ríos de agua viva? Y los hay. Ahora, ¿cómo sé, dice la pregunta, que el Espíritu Santo está en mí? Creyó en Cristo de todo corazón, le puso al Espíritu Santo para que le dé la nueva vida y que se desarrolle en él. No tanto sentires, pero yo diría que no es lo mismo si usted está en un cuarto con luz apagada que en un cuarto con luz encendida. Antes no miraba, ahora ve. Antes no sentía, no le agradaba lo que estaba del otro lado, le agradaba lo que estaba allá. Ahora le agrada algo nuevo. Ahora su vivir es Cristo, ahora su meta es Cristo, ahora el que está así, el Espíritu Santo le está haciendo esa operación adentro de su ser. Dice esta pregunta, ¿podríamos decir que el final de la operación traslado de las tinieblas a la luz es el traslado que llamamos el rapto? Sí, usted notó que después del traslado de las tinieblas a la luz hay otro traslado. Ese otro traslado es a la inmortalidad de nuestro cuerpo. Ya está el espíritu, ya está el alma en proceso, pero el cuerpo lo tienen que trasladar. Y ese traslado sería ese no arrebatamiento solamente para arriba, sino el cambio de sangre para la nueva vida eterna, inmortal, que se va a tener en el nuevo mundo. En el nuevo mundo, ahí vamos a estar. Ese traslado falta. Está en esperanza. Dice esta, hermano, quiere decir que nosotros somos ahora testigos de que Cristo vive y si lo negamos se nos será demandado en el reino. Estamos en un reino en donde hay tribunal, hermano. Quiero recordarle eso, ¿verdad? El reino del amado Hijo tiene tribunal. Y tenemos que dar cuenta en ese tribunal. Ahí no van a dar cuenta los inconversos. Los inconversos tienen otro tribunal. El nuestro es el de Cristo. Y ahí tenemos que dar cuenta de lo que hemos hecho, sea bueno o sea malo. Y entonces en ese reino deben haber juicios correctivos y deben haber pagas cuando se presente uno en el tribunal de Cristo. Así como van a dar premios, tienen que haber castigo, ¿no? ¿Usted ha conocido algún tribunal que solo dé premios en la tierra? ¿Verdad que no hay? Porque tribunales para ver qué le van a dar. Si le van a dar absolución o si le van a dar castigo. Y algunos creen, por eso, equivocadamente, que el tribunal de Cristo solo es para dar premios. Y si hicimos malo, ¿qué no nos van a felicitar? Lo felicito por haber hecho lo malo, pero ya estando en Cristo. Eso no es posible. Le va a tocar algo. No puedo explicar más, pero eso es profundo, hermano. Porque lea bien donde dice, no recuerdo la cita, daremos cuenta todos en el tribunal de Cristo de lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo. Sea esto bueno o sea malo. Ese no es juzgamiento de juicio final para eternidad. Ese es un juzgamiento dentro del tiempo. El tiempo que está por finiquitarse para entrar en la eternidad que nos corresponde. Amén. Usted dijo que a Dios no lo tomó por sorpresa la caída del hombre, porque Él ya lo había previsto. Mi pregunta es, ¿por qué Él permitió que cayera el hombre? ¿Por qué lo dejó caer? Esa es la pregunta del millón. Ya que Él sabía que iba a hacer condenación para la raza humana. Sí. ¿Cómo podía el Señor probar con libre albedrío a su criatura si Él inmediatamente se ponía a responder las preguntas del examen? ¿Cómo puede examinarse a un alumno para que apruebe o desapruebe el curso si la maestra o el maestro es el que va a responder el examen que él mismo hizo? Se entiende que si le dio libre albedrío a ángeles,
y se vinieron a pique. ¿Usted cree que no sabía el Señor qué estaban haciendo? ¿Cómo no? Contrataron a la tercera parte de los ángeles, no intervino. Después los derrumbó. Derrumbó ángeles. Y claro, al hombre lo va a probar en el sentido que probó a Adán. Y no se va a poner él. Yo siempre he pensado, es que esa es una pregunta muy, muy popular, hermano. Yo siempre dije, y si sabía que iba a caer, ¿por qué no se metió Dios ahí en vez de Adán para que no se comieran la manzanita? Mire, hermano, ¿por qué? Es que eso es de lógica. ¿No se ha preguntado usted por qué no cargó Cristo a Pedro antes de que se ahogara, sabiendo que ya se iba a ahogar cuando se iba acercando a él? Sino que esperó que tragara agua. Eso no fue sorpresa para Cristo. Y esperó que le dijera, sálvame. Y todo lo salvó. No lo sacó. Él pudo haber evitado el chapuzón. Él pudo haber dicho, Pedro, dame la mano, te vas a hundir. Ay, Pedro hubiera entrado ahí feliz. Pero no, traga agua si quieres tragar agua. Y si no me pides auxilio, te vas a empapar en agua todo el estómago. Bueno, esa es la manera de tratar de Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué le dio libre albedrío a sus criaturas? No sé. Ahí sí que sería la primera pregunta que el que la hizo se la haga allá arriba a Dios. Seguro que le va a contestar. ¿El crecimiento en el espíritu será por el tiempo o por la entrega al Señor? Las dos cosas. La fruta no se madura nada más por los ingredientes que tiene, sino por el tiempo que necesita. Se puede pintar la fruta que ya está madura, pero no es la madura fruta que nosotros deseamos. Todo tiene su tiempo y sus elementos. Rendirse y el tiempo da lo demás. ¿Puede alguien experimentar el primer traslado y no el segundo? El primer traslado. Eso es algo así como preguntar, ¿se pierde o no la salvación, verdad? Esa es la pregunta que yo, mientras más estudio la Biblia, menos puedo responder. Habrá quienes van a ser eliminados al final. Hay apostasía irreversible, ¿no? Hay apóstatas que se arrepienten a tiempo y entran todavía. Así que mejor déjelo a que Dios haga la selección y no nosotros. ¿Cuál es la vida abundante del Espíritu? Es aquella persona que vive para Dios constantemente, le da la prioridad en todo y que vive lleno del Espíritu. Bueno, la Biblia describe, ¿no? Alegre, cantando, alabando y confiando en Él. Esa es la vida abundante, no es otra cosa. No es necesariamente la abundancia material. Usted sabe que el que tiene la abundancia material como meta, ese es un desequilibrio, porque el Señor trabaja no por lo que da, ni por la abundancia, ni por la escasez. Él trabaja dando al Espíritu, al que se rinde el Espíritu. No importa si tiene o no tiene lo externo. Pablo dijo, yo he aprendido a tener y no tener. Lo que tengo es al Espíritu Santo, eso sí, y me llena. Pero no, dirá alguien, pero con el Espíritu Santo no se satisfacen las necesidades del cuerpo, es cierto. Pero el Espíritu Santo ha prometido que las añade, ¿no? Así que estamos arreglados en eso. Nosotros hemos sido trasladados de las tinieblas al reino del Hijo. ¿Habrá quienes han sido trasladados directamente al reino del Padre o serán trasladados al reino del Padre? No hay nadie que no llegue por el reino del Hijo. Al Padre solo por el Hijo, ¿no? El que tiene al Hijo tiene al Padre, dice. Pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, no tiene nada. Aleluya. Dejémoslo sentado. El que no tiene al Hijo no tiene reino. El Padre no lo da después que bajó el Hijo. Solo se lo dio todo al Hijo. Y a quien Él se revele, dice. Cuando nos trasladaron a la luz, obviamente era porque estábamos en las tinieblas. Pero ¿alguna vez estuvimos en el reino de la luz y nos trasladaron al de las tinieblas?
No, no nos trasladaron, nos metimos nosotros ahí. El Señor nunca quiere meter a nadie en tinieblas. Lo que pasa es que vinimos a la tierra y nosotros nos contaminamos y caímos en el pecado de Adán, viviendo vivos. Acuérdense que Adán, para que cayera en el pecado que cayó, tenía que haber estado vivo. Nadie puede morirse si no está vivo. Entonces, estuvimos vivos, nos morimos espiritualmente y luego nos rescataron de ahí para trasladarnos al reino de la vida abundante y luego a la inmortalidad. El tiempo se nos está escapando. ¿Hay alguna otra más? Sí, hermano, dice esta, ¿cómo se manifiesta la vida abundante y la madurez en Cristo? Bueno, ya explicamos, la vida abundante y la madurez van gemelares. Se va a manifestar por lo que tú haces, cómo tú vives. ¿Vives en bonanza espiritual o vives en escasez espiritual? Ya lo demás es añadido, eso ya lo dijimos. De tal manera que si alguna prosperidad debemos anhelar, es la prosperidad de estar lleno del Espíritu y que dejemos nosotros que el Espíritu nos dé esa vida abundante. ¿Sabe una cosa? El hijo pródigo, la abundancia de la vida la volvió a tomar hasta que pensó en el regreso. Y regresó. La vida abundante no se puede tomar en las posilgas. La vida abundante no se puede tener en el camino de las posilgas. La vida abundante ni siquiera se puede tener cuando ya vamos de regreso a la casa del Padre, sino hasta que estamos en la casa del Padre. Por eso nos tuvieron que trasladar, porque si no sería imposible, sin ese traslado que ya se hizo, sería imposible vivir en la tierra. Para nosotros, tendríamos que estar completamente asfixiados por una vida negativa, adversa, de tinieblas. ¿O hay alguien aquí que le gustan las tinieblas, de los que están aquí? Si no le gustan las tinieblas es que no es de ahí, ¿verdad? Le gusta la luz. Dice que el pecador siempre anda buscando rinconcitos oscuros. Que no lo mire. Cuando se habló de la preparación del Cordero antes de los siglos, ¿cómo fue preparado el Cordero desde antes? Bueno, fue preparado en el sentido de que se le propuso el plan y lo aceptó y estaba solo esperando que le dieran cuerpo para venirse a manifestar en la tierra. Porque le dijo antes de tener cuerpo el Padre, te haré cuerpo para ir. Entonces había habido un plan previo que el Hijo en espíritu aceptó y luego tomó cuerpo y lo vino a realizar. Es exactamente lo que dicen los dos versos 9 y 10 de 2 de Timoteo 1. Así lo dice claro. Todo preparado antes de los siglos. No se marcaba tiempo. Y luego manifestado ahora en el tiempo por la venida corporal de Cristo que pagó y nos salvó. Es bien evidente. El Evangelio son dos tiempos. Tiempo de preparación, cuando no tenía cuerpo, y tiempo de realización, cuando tuvo cuerpo. En el verso de Colosenses que usted leyó, dice en la Biblia de las Américas, porque Él nos libró de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Qué bonito. ¿Será que las tinieblas, si tienen autoridad, es un personaje? No, por donde yo acabo de ver, qué bonito está ahí en esa versión, porque realmente a lo que nos han trasladado es a otra autoridad. Allá la autoridad es satánica, esa era la autoridad, pero ahora nos han trasladado a otra autoridad. Pero siempre que se habla de autoridades, le va a uno bien o mal, depende de la obediencia a las autoridades. Yo no sé si el diablo castiga cuando uno estaba allá con él y si no le obedecía. Yo creo que siempre le obedecíamos, ¿verdad? Pero el Señor sí castiga al que toma por hijo. Él sí lo corrige, porque no quiere que se pierda de ese reino. Aunque lo desperdiciara aquí en la tierra, Él no quiere que se pierda de la eternidad, de la inmortalidad. Por eso lo corrige aquí, lo corrige y lo corrige hasta que lo salva la eternidad. Por eso dice que cuando hay castigos acá,
es de agradecerlo, es para no perder la inmortalidad con Él. Aleluya, hasta eso es bueno. Hasta eso es bueno. Levante sus manos. Vamos a irnos alabando. Levante sus manos al Señor. Este estudio ha terminado. Las preguntas no se pueden dar todas, algunas no son del tema, pero acuérdese de eso que acabo de decir. Gloria a Dios. Él castiga correctivamente para conservarnos en el reino de su amado Hijo. Padre, que estás en el cielo. Gracias, Señor. Bendice a estos hijos tuyos hambrientos de palabra, que quieren crecer, madurar y entender tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Alabamos, y va a ser bendecida su alma alabando y cantándole al Señor.